Ya, ahí estoy grabando. Bien, esta va a ser la primera tutoría de álgebra 1. En esta ocasión vamos a ver lo que son algunos ejercicios de base aritmética, lógica y conjuntos y funciones. Vamos a dar una pequeña pincelada sobre estos tópicos y vamos a ver algunos consejos o tips que podemos usar para abordar de mejor manera algunos ejercicios. Entonces, el primer ejercicio nos dice, sea un polinomio p de x con coeficientes reales, tal que para ciertos valores a y b, pertenecientes también a los reales, el resto de la división entre p de x y x menos a es igual a una a mayúscula. Y el resto de la división entre p de x y x menos b es igual a b, también perteneciente a los reales. Nos piden encontrar el resto de dividir entre p de x por x menos a y x menos b. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cuál es la información relevante que tenemos de este ejercicio y cómo nosotros la podemos usar a nuestro favor para poder desarrollarlo. Entonces, vamos a anotar aquí unas pequeñas hipótesis. Por una parte, nos dicen que p de x es igual a x menos a por algún otro polinomio n más a. ¿Qué quiere decir esto? Que p de x es, al ser dividido por x menos a, nos dará un polinomio n y nos sobrará una cierta cantidad a. Resumido y, bueno, escrito de otra forma. Por otra parte, también agregar que tenemos lo mismo, pero con b, con otro polinomio, más un resto b. Y aquí al lado podemos anotar que n y m son polinomios. Bien. Entonces, nos piden encontrar el resto de dividir p de x por x menos a y x menos b. Entonces, yo tengo que p de x lo puedo anotar como x menos a, x menos b, por algún polinomio q de x, y a su vez va a existir un resto que en este caso vamos a llamar r de x. ¿Ok? Aquí hay que notar ciertas cosas que van a ser útiles para este ejercicio. En primer lugar, nosotros sabemos que este resto r de x tiene que tener un grado menor que 2. ¿Por qué? Porque la división se está haciendo por un polinomio de grado 2. Porque sabemos que si desarrollamos esta parte de la ecuación, vamos a tener un x cuadrado en algún momento. Por ende, y sabiendo trabajar la división entre polinomios, sabemos que este resto va a ser menor o igual a 2. También lo podemos denotar como que el grado de r de x va a ser menor que el grado de x menos a por x menos b, que es el polinomio que divide en este caso. Y eso sabemos que es igual a 2. Bien. Posteriormente, sabemos que, por otra parte, nos dicen en la afirmación de arriba que r de x lo podemos escribir como x menos a por un polinomio q1 más un resto alfa, y r de x también lo podemos escribir como x menos b por un q2 más un resto beta. Lo mismo en estos casos, este polinomio al ser r de x un polinomio de grado 2, y por otra parte, este ser un polinomio de grado 1 va a reducir el polinomio de grado 2 que teníamos aquí en un principio, y estos nuevos restos van a ser polinomios de grado menor
que 1. ¿Ok? Entonces tenemos estos nuevos dos polinomios, el 1 y el 2. Entonces aquí hay que recordar un punto relevante para la resolución de este ejercicio, que es el siguiente. Nosotros, o bueno, ya deberían conocer lo que es el teorema del resto, que el teorema del resto nosotros nos dice que si tenemos un polinomio p de x, por ejemplo, y lo queremos dividir entre un polinomio x menos a, el resto de la división debería ser igual al valor numérico del polinomio evaluado en p de a. Lo voy a anotar aquí para que quede expresado y ustedes también lo puedan ver. Entonces, vamos a hacer un paréntesis y vamos a explicar lo que viene siendo el teorema del resto. Entonces, si yo tengo un polinomio p de x y lo quiero dividir a su vez en un polinomio x menos a, en vez de tener que hacer toda la división, encontrar un valor de aquí y después encontrar un resto aquí abajo, ya sea por el método que ustedes quieran, creo que estaba el de Ruffini, creo que el otro que había era Laplace, si no me equivoco. En vez de hacer todo ese proceso, a nosotros el teorema del resto lo que nos dice es que no es necesario hacer todo ello y basta con ubicar en qué posición, o sea, qué factor es el que está aquí en resta o suma y luego evaluarlo dentro del polinomio mayor, es decir, en este caso, p de a. Un ejemplo práctico de eso es el que les voy a mostrar a continuación, que luego aplicaremos propiamente a nuestro ejercicio. Si nosotros tuviéramos en un principio un polinomio p de x que fuera 2x cuadrado más 3x menos 2 y otro polinomio q de x igual a x menos 2, y queremos saber el resto sin tener que hacer la división, más 3x menos 2 dividido en x menos 2. Si quisiéramos saber solamente el resto, espérenme, aquí quiero agregar una página. Si quisiéramos saber solo el resto, lo que nosotros necesitamos es evaluar, o sea, en primer lugar, ubicar el factor a, este factor a que teníamos aquí en un principio, en este nuevo polinomio que está dividiendo. En este caso sería ese 2. Segundo, tenemos que calcular el valor numérico del polinomio para ese a igual 2. Entonces, si yo evalúo p de 2, voy a tener 2 por 2 al cuadrado, más 3 por 2, menos 2. Y eso es 12. Y ustedes, ocupando el método que quieran, pueden verificar eso. Por ejemplo, si yo tengo 2x cuadrado más 3x menos 2 dividido en x menos 2, yo quiero un número que multiplicado con el x me dé el 2x cuadrado. Entonces ese número es 2x. Aquí le cambiamos el signo, voy a tener 2x cuadrado, aquí va a ser 4x, que es 2x por menos 2x, y con el signo cambiado, hacemos la resta correspondiente, voy a obtener 0, y voy a tener 7x, bajo el menos 2. Ahora yo quiero un número que multiplicado por x me permita eliminar el 7x. Ese número es más 7. Entonces 7 por x va a ser menos 7x, y 7 por menos 2 va a ser menos 14, pero con el signo cambiado es más 14. Hacemos la resta y el resto aquí nos da 2. Entonces se verifica, cumple. ¿Cómo nosotros ahora podemos ocupar esta nueva herramienta que acabamos de encontrar en el ejercicio que teníamos en un principio? Resulta que nosotros queremos conocer cómo es el resto
que aparece de dividir P de X. El resto que aparece de dividir P de X en esa expresión de ahí. Entonces, nosotros sabíamos de un principio que P de X es igual a X menos A por algún polinomio N más A, que son valores conocidos, son valores de referencia, y lo mismo para el caso del resto B. Según el teorema de la división y también haciendo la comparación con el teorema del resto, si yo ocupara el teorema del resto aquí, por ejemplo, evaluar R en A, tendría A menos A por Q1 más alfa. Entonces, como esta es una resta, voy a obtener un 0 aquí y voy a tener que R de A es igual a alfa. Por otra parte, yo puedo hacer esa misma evaluación, pero en la expresión grande que teníamos en un principio, acá. Y voy a obtener que P de A, si yo evalúo A aquí, todo este factor se me va a hacer 0 y voy a quedar con R de A. ¿Ok? Ya tenemos una primera ecuación aquí y una segunda ecuación aquí. Vamos con la tercera ecuación que teníamos más arriba, con P de A. Si yo hago la evaluación ahí de A, voy a obtener que P de A, evaluando aquí ahora el A, todo eso se me va a hacer 0, entonces voy a obtener que P de A es igual a A, que yo lo conocía, es un valor conocido. Entonces puedo hacer la siguiente conclusión. A, ese alfa que yo tenía aquí en un principio no es ni nada más ni nada menos que este A que ya conozco. Entonces puedo hacer el reemplazo. Y las ecuaciones me van a quedar, lo voy a escribir aquí al otro lado, las nuevas ecuaciones 1 y 2 van a ser R de X igual a X menos A por Q1 más A. Y homólogamente pasa para el caso de beta, que voy a llegar a que beta es igual a B. Entonces, R de X es igual a X menos B, Q2 más B. ¿Ya? Entonces, como yo quiero saber el valor de R de X, yo estos valores los conozco y este valor lo conozco, porque son valores que nos daban en el enunciado. Lo que yo desconozco es ese valor de Q1 o Q2. Con saber uno me basta y me sobra porque yo quiero saber cuánto vale R de X. Entonces, para ello, necesito hacer el siguiente arreglo. Entonces, escrito de forma formal, podemos poner, se requiere saber el valor de Q1, por ejemplo. Para ello, será necesario el siguiente arreglo. Entonces, como yo tengo las ecuaciones 1 y 2 que teníamos por este lado, yo puedo reemplazar en la segunda reemplazo X igual B. ¿Qué pasa cuando yo hago ese reemplazo? R de B va a ser B menos B por Q2 más B. ¿Ya?
Entonces, se me va a eliminar otra vez aquí, se me va a hacer 0 y me voy a quedar solo con la b abajo. ¿De qué me sirve eso? Bueno, yo en la ecuación 1 también puedo hacer el reemplazo de x igual b. Y en este caso me va a quedar r de b igual a x menos, o sea, b menos a, b menos a, por q1 más a. Pero yo r de b ya lo conozco del primer reemplazo, de aquí. Entonces, vuelvo a reemplazar r de b, sabemos que es b menos a, q1 más a. Desconozco q1, así que lo voy a despejar. Q1 entonces va a ser b menos a partido en b menos a. Entonces, ahora sí, sé q1, entonces de la primera ecuación puedo llegar y reemplazar aquí, porque ahora lo conozco, y puedo saber cuál es el valor de r de x. Entonces, por lo tanto, r de x va a ser q1, que q1 es b menos a mayúscula, partido en b menos a minúscula, por x menos a más a. Y listo. Entonces, lo importante a conocer de esta primera parte era saber ocupar bien el teorema del resto, porque el teorema del resto nos sirve para este tipo de circunstancias, para hacer la quizás homologación de ciertas ecuaciones con respecto a valores que ya conocemos. Por ejemplo, es raro hacer la similitud entre esta división y esa división, por ejemplo. Porque yo no puedo decir que al estar dividiendo por x menos a voy a obtener el mismo resto, dado que este polinomio es distinto de este polinomio. Pero dado que conocemos el teorema del resto y sabemos cómo funciona, y haciendo los arreglos pertinentes, logramos demostrar que el resto para ambas ecuaciones era el mismo. O sea que alfa era igual a A. Y lo mismo para el caso de beta. Así. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a eso? ¿O sigo con el siguiente ejercicio? Ya. Bueno, de hecho, este era como el ejercicio más fuerte de la tutoría. Era como el más extenso y el que más como pensar necesitaba. Y creo que de aquí en adelante son cosas que vamos a ir repasando, que debemos ir recordando. Ahora vamos a ver los ejercicios de lógica y cuantificadores. Dice, si la proposición, esta proposición larga de aquí, es falsa, determine el valor de verdad de la proposición tanto. Y por otro lado dice determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Vamos a partir por la A. Entonces tenemos P y no Q. Si P y no Q, entonces no R. Si no R, entonces no T. Y todo eso es falso. No lo voy a poner así porque... no, así. Falso. Entonces, aquí lo importante es
ir de lo macro a lo micro, ir desglosando. Sabemos que esto es falso y aquí tenemos dos proposiciones juntadas por un conectivo lógico. Por tablas de verdad, ya a estas alturas deberían saber que el único caso en donde la implicancia es falsa es cuando la primera parte es verdadera y la segunda parte es falsa. Por ende, la primera parte es toda verdadera y la segunda parte es toda falsa. Vayamos con la segunda parte porque otra vez tenemos una implicancia. Implicancia en donde la primera parte debería ser verdadera, no R, debería ser verdad, y la segunda parte es falsa. Entonces, noté, es falso. De aquí podemos concluir entonces que si no R es verdadero, entonces R es falso. Lo mismo para T. Si no T es falso, entonces T es verdadero. Y ya tenemos una parte de las proposiciones. Vamos a la segunda parte. La segunda parte requiere un poco más de desarrollo porque según tablas de verdad, el I puede ser verdadero. Creo que en los casos en que ambas sean verdaderas o ambas sean falsas. No estoy muy segura de eso, pero lo que yo hice para resolver ese ejercicio fue desarrollarlo por propiedades de lógica de conjuntos. Entonces yo tengo P y no Q. Sabemos que eso es verdadero. Y si hacemos la negación de eso, sabemos que eso va a ser falso. Y luego introducimos la negación dentro de este paréntesis, voy a tener no P o Q. Sigue siendo falso. Y esto, ustedes lo conocen como una propiedad en lógica, que saben que no P o Q se puede transformar al conectivo de la implicancia. P implica Q. Y otra vez aquí tenemos que esto es falso. Al igual que todos los ejercicios anteriores, el único caso en donde sabemos que la implicancia es falsa es cuando el único caso que sabemos que es falso es cuando P es verdadero y Q es falso. Y ahí tenemos otros valores. Luego, tenemos que hacer el desarrollo. Tenemos que hacer el desarrollo con lo que nos pedían, que era P y T. P y T implica R o Q, implica Q, sí, solo sí, B. Listo. Entonces, tenemos que los valores de verdad de P es verdadero, lo voy a anotar con otro color, P es verdadero, T es verdadero, R es falso, Q es falso, U no lo conozco, sigue siendo U, y B tampoco lo conozco, sigue siendo B. Entonces, tengo la conexión de dos verdaderos, verdadero y verdadero. El resultado de eso por tablas de verdad también es verdadero. Tengo falso o falso. La conexión de dos falsos según tablas de verdad también es falso. Y estos dos están conectados por una implicancia.
Sabemos también por propiedades que nosotros podemos agrupar los primeros dos o los últimos dos por la asociatividad de la implicancia, así que da lo mismo como que hayamos juntado estos dos primeros. Entonces tengo verdadero implica falso, como ya lo habíamos visto anteriormente, y la tónica de todo este ejercicio es que eso implica falso. Y posteriormente tenemos al U, sí, solo sí, B. Y aquí tenemos el U, sí, solo sí, B. Entonces, aquí se pueden dar dos opciones. Una, nosotros podríamos seguir desarrollando esto por propiedades o sea, de proposiciones lógicas, seguir desarrollando la implicancia, lo expresamos como un O, con la negación y el O, tal como lo vimos aquí arriba, aquí según propiedades, o hacer el siguiente análisis. Por tablas de verdad, nosotros sabemos que si algo falso implica algo verdadero, eso va a ser verdad. O si algo falso implica algo falso, también va a ser verdad. Por ende, da lo mismo los valores de U y B que se tomen en este caso. Esta proposición, al fin y al cabo, siempre va a ser verdad. Entonces, el valor de verdad de la proposición es siempre verdadero, independiente de los valores de U y B. De igual forma, les voy a seguir desarrollando la expresión, porque dice que mi conexión a internet es inestable. ¿Me escuchan bien? Ah, ya, bacán. Ya, continúo. Bueno, para todos los que vienen llegando, la tutoría está siendo grabada, va a ser subida al canal de YouTube de Horas Te Acompaña, por ende, si hay alguna duda o nos animan a preguntar ahora, la pueden volver a ver dentro del canal de YouTube, y dentro de próximas tutorías también hacer las consultas pertinentes, o escribir también al correo de Horas Te Acompaña. Bien, como les iba diciendo en un principio, voy a hacer el desarrollo para que si no se le ocurriera hacer como el análisis que planteo aquí, porque a veces uno como que hace el camino más largo porque la prueba no tiene tiempo para pensar estas cosas, vamos a seguir desarrollando. Entonces yo tengo falso implica U si solo si B. Entonces hacemos la transformación de la implicancia no falso, o U implica no B, o sea AB. La negación de lo falso es verdadero, o U implica no B. Y bueno, aquí también tendrían que hacer el mismo análisis, ya que si algo es verdadero y se le compara mediante un no con otra cosa, por ejemplo, verdad, eso siempre es verdad. Lo mismo pasa con el caso del falso. Algo puede ser verdadero o falso. Según esa distinción, nosotros también podríamos clasificar como eso verdadero o verdad. Y listo. Vamos con la segunda parte. Determinar los valores de verdad de las siguientes expresiones. La primera dice, para todo x perteneciente a los reales, tal que x cuadrado es siempre mayor o igual que x. Vamos a ver. Entonces, B, primera parte. Para todo x perteneciente a los reales, x cuadrado es mayor o igual que x. Entonces, hagamos el desarrollo. X cuadrado mayor o igual que x.
según la resolución de las inecuaciones que ya conocemos, podemos restar x, no hay ningún problema con respecto a eso. Voy a tener x cuadrado menos x mayor o igual que 0. Y al otro lado se me va a formar la inecuación comparada con 0. Entonces aquí yo puedo formar factores. Factores que yo puedo comparar con el 0. Entonces, para que esto en algún caso sea 0, o x tiene que ser 0, o x menos 1 tiene que ser 0. Pero aquí hay intervalos. Como estamos trabajando con desigualdades, tenemos que ponernos en todos los casos en donde x puede tomar tanto valores positivos, puede tomar valores negativos, o se hace 0. Entonces yo hago la tablita. Tengo x, pongo todos los factores, x menos 1, y luego el diálogo entre ambos, x por x menos 1. Tenemos el menos infinito, tenemos los puntos críticos 0 y 1, tenemos más infinito. Si x va entre 0 y menos infinito, es negativo. En cambio, si va entre 0 a más infinito, es positivo. Aquí lo mismo. Si x es menor que 1, claramente eso va a ser negativo. Y por otra parte, si es mayor que 1, va a ser positiva, se resta. Y aquí, menos por menos es más por menos es menos, y menos por menos es más. Entonces, yo quiero... yo aquí me di cuenta que hay un caso en donde esta desigualdad no es siempre positiva, que es en el intervalo del 0 al 1, aquí. Entonces yo hago la siguiente conclusión. Existe un x perteneciente a los reales tal que x cuadrado es menor que x. No es la desigualdad de arriba, es esa. Yo quiero hacer la distinción y quiero nombrar cuál sería esa distinción. Entonces, la afirmación para todo x perteneciente a los reales tal que x cuadrado es mayor o igual que x es falsa. Y se concluye, ¿ya? Esta es una forma de demostrarlo y lo que acabo de poner aquí es la manera de concluirlo, ¿ya? Para que no, o sea, lo pueden poner de manera textual, decir como existe un intervalo que no permite que la inecuación x cuadrado siempre sea mayor o igual que x. Y es así porque estamos trabajando con todos los reales, entonces estamos considerando sí o sí el caso entre 0 y 1. Vamos con la segunda parte. Dice que existe un x perteneciente a los reales tal que x cuadrado más 2x más 1 es siempre menor o igual que 0. Hacemos el mismo trabajo que hicimos en el primer caso. Tengo que existe un x perteneciente a los reales tal que x cuadrado más 2x más 1 es menor o igual que 0. Hacemos el desarrollo. X cuadrado más 2x más 1 menor o igual que 0, lo puedo dividir en dos factores, en donde cada uno va a llevar su x y necesitamos encontrar dos números que multiplicados me den 1 y sumados den 2, que esos son 1 y 1. Entonces tengo una ecuación cuadrática, un binomio. Posteriormente necesito eliminar ese cuadrado y lo voy a eliminar mediante una raíz. Entonces voy a obtener el valor absoluto de x más 1 menor o igual que 0. Entonces aquí yo ya veo un atisbo de cosas porque tengo un valor absoluto y yo necesito que eso sea menor o igual que 0. Y dentro de ese valor absoluto hay x más 1. Entonces eso, independiente del valor que nosotros le pongamos a x, nos va a dar necesariamente algo que sea siempre mayor que 0.
Entonces, sigamos con la resolución. El punto crítico aquí se da cuando x más 1 es igual a 0. En ese caso, x tendría que ser menos 1. Si yo pusiera que x es igual a menos 1 en esta desigualdad, da lo mismo, porque... no, pues con menos 1 sí funciona, perdón. Y más encima, en un principio, nos pedían que buscáramos un existe. Y como existe al menos 1, entonces la proposición se cumple. Entonces, la conclusión es que existe, pero existe un único x perteneciente a los reales, tal que x cuadrado más 2x más 1 es menor o igual que 0. Entonces, esa proposición es verdadera. Todo lo que está ahí arriba, el existe x perteneciente a los reales, tal que la inecuación es verdadera. Por último, tenemos la proposición donde nos dicen x, o sea, existe un x perteneciente a los reales tal que 2x es igual a x. Entonces, número 3, existe un x perteneciente a los reales tal que 2x es igual a x. La resolución de eso es simple, ya que si 2x es igual a x, yo puedo, en este caso, restar un x, lo resto simplemente, y voy a obtener que x tiene que ser igual a 0. Y es obvio, porque el único caso en que el doble de un número sea igual al mismo número, solo se cumple cuando ese número es el 0, porque en todos los demás el número se duplica. Es como lo obvio. Entonces, conclusión otra vez, existe un único x perteneciente a los reales, tal que, y todo lo que habíamos escrito anteriormente es igual a verdadero. Así de sencillo. No hay que darle tantas vueltas, es la resolución de lo que viene dentro de como todo este lenguaje lógico que está antes como de los cálculos matemáticos, y encontrar puntos críticos y hacer las comparaciones y aplicar a la razón. ¿Alguna duda, chiquillos? Consulta antes de pasar al tercero. Ya. Ya, súper. Vamos a continuar con el tercero. Vamos a seguir con la lógica. Y aquí tenemos, usando álgebra proposicional, demostrar la validez del siguiente argumento. Si 2 es par, entonces 5 no es divisor de 9. Por otra parte, 11 no es primo o 5 es divisor de 9. Además, 11 es primo. Por tanto, 2 es impar. Y aquí mucha información, y lo primero que tenemos que hacer es desglosar, agrupar ciertas cosas. Tenemos que una primera proposición puede ser 2 es par. 2 es par. La segunda podría ser 5 no es divisor de 9. Y por otra parte, 11 no es primo. 11 no es primo. Aquí voy a borrar, porque esa llega hasta ahí. 11 no es primo. Porque ya 5 es divisor de 9 y ya la teníamos considerada. Entonces, tenemos una proposición P que es 2 es par.
y nosotros sabemos que eso es verdadero. Entonces P es verdadero, porque 2 sí es par. Segunda proposición. 5 es divisor de 9. Teníamos escrito 5 no es divisor de 9, pero vamos a dejar como la proposición afirmativa para el caso afirmativo, y la negación, o sea, cuando le pongamos el no Q, va a ser el no es divisor de 9. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a expresarlo como 5 es divisor de 9. Entonces, en ese caso, no Q va a ser que 5 no es divisor de 9. ¿Por qué hago esto? Para que tenga más sentido la negación que yo le pongo a la Q con lo que va diciendo el enunciado. Simplemente por eso. Pero si ustedes quieren expresarlo de la otra forma, están en total libertad. Entonces, Q en ese caso, como sabemos que 5 no es divisor de 9, es falso. La última proposición que teníamos es que 11 no es primo. Lo mismo que en el caso anterior, vamos a decir entonces que R va a ser que 11 es primo. Entonces, no R va a ser que 11 no es primo. Finalmente hacemos la conclusión de que R es verdadero, porque 11 sí es primo. Ya. Y finalmente tenemos que agrupar toda esta información y ahora expresarla como una proposición lógica. Entonces, dice al principio, si 2 es par, entonces 5 no es divisor de 9. Hasta ahí. Dice 2 es par, P, entonces, una implicancia, 5 no es divisor de 9. Q es 5 es divisor de 9. Entonces, no Q es 5 no es divisor de 9. Ahí tenemos una. Después, por otra parte, o sea, hay que hacer otra relación aparte. 11 no es primo, 11 no es primo, no R, o 5 es divisor de 9, o 5 es divisor de 9. Como dice, por otra parte, lo más razonal en este caso sería hacer perdón, chiquillos, que mi internet anda muy inestable. Ahí está compartiendo. En todo caso, vuelvo a insistir, el video va a estar grabado, lo voy a tratar, voy a pedir que se suba lo antes posible al YouTube de Ahora Te Acompaña, y ahí debería verse con mayor claridad, ¿ya? Entonces, no sé desde dónde quede, pero voy a retomar del principio. Dije que si 2 es par, P, entonces, implicancia, 5 no es divisor de 9, no Q. Por otra parte significa que yo quiero agregar algo, entonces vamos a usar el conectivo y. Tenemos 11 no es primo, no R, o 5 es divisor de 9, Q. Además, vamos a volver a agregar. 11 es primo, R, por lo tanto, o por tanto, 2 es impar. En este caso, aquí nos dice que además y por tanto, es como, si pasa eso, también, entonces, 2 es impar. Entonces,
En este caso, las lecturas no hace referencia a que debería ser una implicancia. Y dice que 2 es impar, entonces es no P. ¿Ya? Dejando la nota para que quede mejor expresado. Por otra parte, es que cuando yo digo que es por otra parte, es algo que está ocurriendo de manera alterna, algo que a lo que estoy como poniéndole el foco. O sea, yo, por ejemplo, no sé, puedo estar estudiando aquí y por otra parte también puedo estar cocinando algo en la cocina. Y esos son dos sucesos que están ocurriendo al mismo tiempo. O sea, yo puedo estar estudiando y además puedo estar cocinando, ¿cachai? Por eso se hace la analogía que por otra parte es una inclusión, ¿ya? Pero también se maneja, todo esto tiene que estar muy sujeto a lo que va siendo el contexto de como todo de esta álgebra proposicional. O sea, no pueden leer el texto como por partes, sino como un todo. No viene tanto el caso del análisis de por otra parte, pero también ese es como un tip que tienen que tener a consideración. Por otra parte, en este caso, y bueno, no se me ocurre como un contraejemplo a eso, es una inclusión. Es algo que son dos cosas que están ocurriendo paralelamente. No es que ocurre esto o ocurre esto otro. No es como que, no sé, hay que hacer esa división. Yo por mi parte no lo veo así. Entonces, la nota justamente iba a poner que, por otra parte, genera un tema de inclusión dentro del texto, como para que vayan haciendo la analogía. El además es netamente algo inclusivo, también una inclusión. Además, algo está pasando también. Por tanto, sí tiene que ver con un tema de contexto, porque yo, por tanto, no lo puedo leer tan solo con lo que viene como, con lo que antecede y con lo que precede. No puedo decir 11 es primo, por tanto 12 es impar. Bueno, igual suena como una implicancia, pero lo que le da más como potencia al texto es que al principio dice además 11 es primo, por tanto 12 es impar. También tiene mucho que ver con la puntuación que tiene el texto, porque tenemos un punto seguido y empezamos con una además, o sea, estamos continuando con otra historia. Entonces, por tanto, en este caso, esperemos, es un sí, coma, entonces eso es una implicancia. Entonces, recapitulando, todo depende del contexto general del párrafo en toda su extensión, pero eh, pueden considerar también esta nota que les dejo ahí para que también se hagan como la referencia, ¿ya? Em, bueno, y ahora hay que demostrar la validez de este texto. Tenemos P implica no Q y no R o Q, o R implica A no P. Entonces tenemos que, continuando, P era verdadero, implica A no Q es verdadero también, porque aquí habíamos dicho que Q era falso, entonces no Q es verdadero. Y no R que es falso, por lo mismo, o Q que en este caso también es falso, según lo que habíamos escrito aquí.
Ahí me estoy guiando. Y R, verdadero, implica a no P. P es verdadero, no P es falso. No, es verdadero. Me equivoqué. Sí, porque tenemos que... no, está bien. Claro, si tengo no P, sería falso. Entonces, lo verdadero implica verdadero es verdadero y falso o falso es, ahí sí tengo la duda. Falso o falso es falso, si no me equivoco. Que algo sea falso o falso, si ustedes también me pudieran corroborar. Lo busco al tiro, tabla. Este es el O. Claro, falso o falso es el único que nos da falso. Y de el verdadero implica falso es falso. El único caso en donde la implicancia es falsa. Entonces, verdadero y falso en una conjunción es falso, y falso, falso y falso en una conjunción también es falso. Y eso, así obtenemos el valor de verdad al final del argumento que nos presentaban en un principio. Luego vamos con la B. La B nos dice que si para las proposiciones P y Q se define el operador asterisco, de forma que P asterisco F, o sea, P asterisco Q es falsa, si solo si tanto P como Q son verdaderas. En caso contrario, P asterisco Q es verdadera. Demuestra usando álgebra proposicional que esa expresión que está ahí es una tautología. Tautología, recordemos que esta es cuando por medio de tablas de verdad llegamos a que todos los casos de análisis son verdaderos. O al final tenemos que llegar a que la reducción es verdad. Entonces tenemos que P asterisco Q es falso. Entonces ese era el caso en donde P era verdadero y Q era verdadero. Por otra parte, P asterisco Q es verdadero. Tenemos que P es falso y Q es falso. Y nos pedían demostrar que P implica Q o Q si solo si P y no Q asterisco no Q. Entonces, aquí yo voy a tener un problema porque mucho va a depender de qué valores o qué resultados yo obtenga de estos valores de aquí. O sea, tendría que ponerme en muchos casos para saber a qué valor de verdad voy a llegar de como esta conjunción y luego del junte de estas dos. Entonces se me va a generar todo un dilema. Lo razonable para estos casos, si se les presentan a ustedes así,
cuando le inventan como operaciones, como esta asterisco, por ejemplo, o a veces como que les ponen pi, cosas así, es que ustedes hagan como una similitud con otra operación que ustedes ya conocen. En este caso yo la similitud la establecí por medio del no P o no Q. ¿Por qué el no P o no Q? Si yo tengo P o Q en un principio, sabemos que eso es falso si solo si P es falso y Q es falso, por tablas de verdad. Eso es el único caso en donde la conjunción, o sea, la disyunción es falsa. Entonces, si ahora yo tengo la negación de ambos, voy a obtener que eso es verdadero, porque la negación de P es verdadera, la negación de Q es verdadera. Entonces, eso hace el símil, en este caso, de lo que nosotros teníamos aquí en un principio, porque cuando esto es verdadero, o sea, cuando esto es, sí, es verdadero, esto de aquí es verdadero, pero es porque aquí está negado. Aquí nosotros teníamos que esto era verdadero, pero si estuvieran negados sería falso, tal como se expresa ahí. Entonces yo hago esa similitud y hago el reemplazo. Entonces ahora sí yo puedo hacer la resolución. Entonces tenemos, quiero eliminar esa implicancia porque me molesta de ahí y voy a tener que es P o Q o Q. ¿Ok? Solo elimine la implicancia. Voy a seguir desarrollando esta parte de la proposición y voy a juntar, como tengo puras conjunciones, uno aquí y uno aquí, voy a resolver primero los que están en el lado derecho. Q o Q es Q. Entonces voy a tener P o Q. Entonces ahora me voy al lado izquierdo. En el lado izquierdo habíamos llegado a la conclusión de que ese asterisco yo lo podía reemplazar por no P, o sea, no la primera proposición o no la segunda proposición. Entonces me quedaría con un Q. Tengo la negación de toda una proposición, entonces se invierte los valores. Voy a tener no P o Q o Q. Lo mismo para este caso, Q o Q es Q, sigue siendo Q, depende del valor de verdad de Q. Y tengo eso, o Q. Entonces tengo lo mismo a ambos lados de este bicondicional. Y sabemos que el bicondicional, eh, según tablas de verdad, si los dos son iguales, ya sea en el caso de verdadero o falso, eso es siempre verdadero. Aquí. Aquí está mal expresado. Ahí sí. Es siempre verdadero. Entonces, todo esto se resume a que la proposición es verdadero y al final se concluye que sí es tautología. Por lo tanto, es tautología. Me equivoqué. Sí. Y así. ¿Queda alguna duda con respecto a la resolución del ejercicio? A ver, así. Perdón, chiquillos, tengo muchos problemas con el internet, pero se alcanzó a escuchar la última parte.
Ya, ahora creo que... ¿Me escuchan? Chiquillos, disculpen. ¿Aló? ¿Se me escucha? Ah, ya. Voy a detener la grabación porque